Muy buenas noches. Hoy nuevamente tenemos una entrega especial. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy me gustaría que leyéramos Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Amén. Nosotros, los seres humanos, vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que hacer. Hay trabajos, hay familias, hay muchas actividades, muchísimas cosas a las cuales nosotros tenemos que atender. Ciertamente estas cosas pueden acarrear una fatiga, un cansancio a nuestros corazones, a nuestras almas, a nuestro cuerpo, de lo cual pues eso puede muchísimas veces irrumpir en una buena relación, en el matrimonio, en la familia, en los hijos, y dañe muchísimas veces, ¿sí? Por falta de descanso. Muchísimas personas operan desde esa bulla mental, desde ese cansancio, desde ese dolor, manifiestan, ¿sí?, a sus seres queridos esa forma de expresarse debido a la fatiga o lo que están sintiendo. Hace muchos años atrás, hace un tiempo atrás, yo, antes de recibir la buena noticia, la cual bendice a los hombres, aquí en el verso número 3 del mismo Génesis capítulo 2, 3 dice: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hace tiempo, cuando antes de no ser bendecido con todo aquel que es santo, ¿sí? La única manera de ser santo bíblicamente es que por medio de la fe se reciba el perdón de pecado. Hechos capítulo 26 versículo 18 dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ciertamente, antes de ser bendecido, de recibir esta bendición, yo tenía una vida donde pensaba, donde creía que la única manera de descansar era a través de vicios, y esto a mí me causó muchísimos problemas, muchísimos problemas. Incluso después de yo haber recibido la salvación, también me han pasado muchas cosas en las cuales me gustaría testificar a través de esta palabra cómo verdaderamente nuestras almas, nuestros corazones pueden hallar la paz, el verdadero descanso, el verdadero reposo. La palabra de Dios nos está diciendo que en el séptimo día Dios descansó de todas las cosas que había hecho. Dios terminó su obra. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La Biblia está dando un testimonio muy amplio. Está diciendo que Dios terminó todo lo que había que hacer en los cielos y en la tierra. Dios lo terminó. Y todo el ejército de ellos. En el versículo número 2 dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Hay una cita muy popular y muy famosa dentro del mundo cristiano, que es Mateo capítulo 11, verso 28, que dice: venid a mí, todos aquellos que están cansados y cargados. Pero realmente el ser humano, el que no conoce la verdad, ¿a dónde va cuando está cansado y cargado? ¿Qué hace el ser humano cuando está cansado y cargado? Muchas personas van a los psicólogos, muchas personas van a terapias de liberaciones, muchas personas se van a retiros espirituales donde beben brebajes, consumen sustancias psicotrópicas para hallar un descanso. Yo tuve la oportunidad de ir a un retiro hace un tiempo atrás, cuando antes de haber recibido la salvación, de practicar una disciplina que se llama el budismo. En esta disciplina ellos enseñan a través del ejercicio de ciertas prácticas cómo la persona puede liberarse. Ciertamente la persona que entra aquí entra a estas disciplinas consigue una cierta liberación y un cierto reposo, pero ciertamente es un reposo y es una liberación pasajera, porque ciertamente la persona tiene que estar en una constante disciplina, en una constante obra, para poder que sus pensamientos no aturdan y su sentir no moleste. Y de esta manera, a través de las disciplinas y de esta fuerza, pues la persona entra en un descanso. Aparte, tienen que tener una cierta alimentación y muchísimas cosas para poder que la persona pueda conseguir un reposo, un descanso. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, Dios dice que Él terminó toda la obra.
descansó completamente. Dios terminó su obra. Versículo número 2 dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el día séptimo, de toda la obra que hizo. Ciertamente en Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre en el sexto día. En el sexto día el hombre, abriendo los ojos, pudo darse cuenta que toda la obra que Dios había hecho ya estaba lista. Todo Dios lo hizo para que el hombre pudiese recrearse en Dios. El hombre solamente le bastó haber recibido el Espíritu de Dios y cuando abrió sus ojos se dio cuenta que todo estaba hecho. Ya todo estaba terminado. El hombre podía descansar ahora. ¿Por qué muchísimas personas están en depresión, en ansiedad? ¿Por qué muchísimas personas están viviendo muchas situaciones en la vida? Las personas viven situaciones en la vida por la sencilla razón del desconocimiento de la verdad. En el libro de Oseas capítulo 4 verso 6 dice, mi pueblo sufre y perece por falta de conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo también los desecharé del sacerdocio y no me acordaré de sus hijos. ¿De qué importante es retener el conocimiento? Nuestro Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo me sentía muy mal y no lo sabía. Creía que anestesiándome a través de vicios yo podía calmar mi necio corazón y mi aturdido y mi afanado corazón a través de vicios, a través de muchísimas cosas en las cuales yo me aturdía. Pero no fue sino hasta que logré oír verdaderamente. Cuando logré oír, gracias a Dios, mis oídos fueron destapados para oír una verdad que es eterna, una verdad inmutable y una verdad que permanece para siempre, la cual es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señores, la Biblia está diciendo que la palabra de Dios es la verdad. No existe otra cosa sino la palabra de Dios, que es la verdad. Incluso la Biblia también testifica en Romanos capítulo 3, versículo 4, antes bien, en todas estas cosas, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué la Biblia nos llama a nosotros los hombres mentirosos? Decíamos en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señores, ¿cómo un hombre puede hacerse santo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En Génesis capítulo 2, versículo 3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Dios santificó el séptimo día. Lo santificó porque en él reposó, acabó de todas las obras. ¿Quién puede ser santo realmente delante de Dios? Aquel que cree la palabra de Dios. De igual manera, ¿cómo una persona puede dejar de estar en depresión? ¿O cómo una persona puede estar en ansiedad? ¿Cómo puede dejar de sentir esta enfermedad, este exceso de futuro o este exceso de pasado para poder vivir en el aquí, en el ahora, en un presente eterno? Señores, por la palabra de Dios. Dios bendijo el séptimo día porque en él reposó de todas las obras. Jesús dijo, yo soy el reposo. Jesús anunció ser el descanso de los hombres. Y también Jesús dio testimonio que Él es la verdad. Vamos a leer Juan capítulo 1, verso 14 para dar conocimiento de este texto. Juan capítulo 1, verso 14. En el libro de Juan capítulo 1, verso 14, la Biblia enseña, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Señores, la Biblia está diciendo que Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. ¿Para quiénes Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre? Para aquellos que todavía no han reposado en Él. Pero ¿para quiénes Jesucristo es el primogénito? Jesucristo es el primogénito para todos aquellos que han podido recibir la bendición que viene a través de descansar en Jesucristo. Ciertamente el alma de una persona no puede descansar si no logra ver a Jesucristo. Si no logra creer en Jesucristo, su alma va a estar turbada y cansada, oyendo sus pensamientos, sus sensaciones y un tumulto de muchas cosas que pasan en este mundo, lo cual tienen aturdido a las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la gloria de Dios, para que el hombre pueda volver a la imagen y semejanza a la cual el hombre ya había sido hecho. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, verso 26, nos damos cuenta, en el verso 27 específicamente dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Señores, la Biblia dice que el hombre era la imagen y la semejanza de Dios.
Esta es la imagen que el hombre siempre ha tenido. Pero el hombre quedó separado de Dios producto a que el hombre quedó en pecado. Por oír otra voz el hombre quedó separado de Dios. Oyendo esta voz, el pecado entró en el corazón del hombre y por eso el hombre ahora tiene que trabajar. El hombre debe esforzarse. Cuando Dios ya había hecho todas las cosas, el hombre tiene que trabajar y esforzarse para poder él vivir. Pero Dios le está mostrando al hombre por la creación que ya hizo todas las cosas. El hombre no tiene que hacer nada. Solamente recrearse y disfrutar en Dios. Pero Dios había preparado desde el principio la solución a todo el problema del hombre. Ciertamente la Biblia testifica que el hombre quedó en tinieblas. Dios nunca le preguntó a Adán, ¿qué hiciste, Adán? Adán, ¿por qué hiciste eso? Señores, Dios conoce todas las cosas. Dios quiere mostrarle el corazón a Adán y a Eva. Dios nunca le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Señores, es importante que nosotros conozcamos dónde estamos. Satanás quiere venir y turbar la mente de nosotros para hacernos pensar que nosotros no estamos en Jesucristo. Nos quiere hacer cambiar nuestra mirada para que nuestros ojos no estén puestos en las cosas de arriba. Pero cuando nosotros nos damos cuenta a través de la Escritura que Dios hizo ya todas las cosas, que Dios descansó, nosotros podemos tener tal confianza creyendo la palabra de Dios. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia. Muchísimas personas a través de la predicación piensan que a través de su propio esfuerzo, de su manera, ellos pueden alcanzar a Dios. Pero Dios quiere mostrarle al hombre la confianza que el hombre, al verle a él, a creer a su palabra, puede descansar. Dios quiere que el hombre, viéndole a él, descanse a través de creerle a Jesucristo. El que ha creído en él de todas sus obras ha reposado. Así enseña Hebreos capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré, mira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hay muchísimas personas que tratan en su propio esfuerzo de descansar. Van a psicólogos, a terapias, a retiros espirituales, entre muchas otras cosas para alcanzar una libertad. Pero ciertamente la Biblia está diciendo que ya Dios terminó de toda la obra. Ya Dios cesó, ya Dios acabó, ya todas las cosas están hechas en Dios. Si los hombres pueden darse cuenta. Así como Adán cuando despertó se vio y pudo darse cuenta que todo estaba listo. Así nosotros, creyendo a la palabra de Dios, podemos vivenciar lo que Jesús dijo en la cruz para que los hombres puedan tener la confianza de la Escritura, que es la verdad. Él dijo, consumado es. La única manera en que una persona pueda ser santa, como está expresando Génesis capítulo 2, verso 3, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, es que esa persona pueda creer a la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Señores, la palabra de Dios es la verdad, no nuestros pensamientos. Si la palabra de Dios en su corazón es grande, entonces, así como usted se ve al espejo y puede mirar a un hombre o puede mirar a una mujer, dependiendo de su sexo, usted verá un reflejo en el espejo. Así, si usted logra reflejarse en la palabra de Dios, el cual es Dios mismo y Él es luz, usted creyendo a eso, usted tendrá la imagen y semejanza a través de la verdad que es la palabra de Dios. Nosotros estamos compartiendo exactamente cómo un hombre puede descansar. Muchas personas viven en una situación de estrés, de ansiedad, de depresión. Incluso hay justos también que pueden pasar por muchas situaciones. Dios va a permitir que también esas situaciones en nuestra vida ocurran para que nuestros ojos estén única y exclusivamente en Dios. Me gustaría leer Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Nosotros vemos que cuando Pedro salió de la barca, Jesús lo llamó para que caminara sobre las aguas. Pedro se cayó porque quitó su mirada de Jesucristo. Todo lo que nos quiere mostrar la Escritura es que cuando nuestros ojos no están puestos en Jesús,
La tormenta, los vientos, las dificultades, el afán de la vida, las situaciones van a ahogar. La persona se va a sentir, no tengo oxígeno, no tengo oxígeno. Pero ¿quién puede tener oxígeno? Señores, la palabra de Dios es vida. Una persona cuando se está muriendo, le dan respiración boca a boca, se está ahogando y le inyectan oxígeno, le dan oxígeno. Señores, las personas que no tienen oxígeno es porque no han recibido el oxígeno, la vida. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquel que no ha recibido la palabra en su corazón todavía sigue necesitando oxígeno. Y porque necesita oxígeno, sus palabras son opuestas a la palabra de Dios y por consiguiente la persona va a decir, estoy muerta. Pero realmente ninguna persona va a hablar de esa manera, sino van a decir, soy pecador. ¿Quién puede decir que no es pecador? Pero una persona que tiene oxígeno nunca va a decir que soy muerto o que es pecador. Una persona que ha recibido la vida va a decir, soy santo, porque he creído a la verdad. He puesto mi mirada en las cosas de arriba. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia nos enseña que la única manera en la que nosotros podemos vivir satisfactoriamente, plenamente y tener una vida completamente feliz y descansada es que nuestros ojos siempre estén en Jesucristo. La Escritura dice, si pues habéis resucitado. Señores, usted ha resucitado realmente. Usted tiene confirmación en su corazón de que ya ha resucitado. Jesús llegó hablándole a muertos. Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la palabra de Dios. El que ha escuchado la palabra de Dios, que es viva, ha revivido, ha renacido, es salvo por la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Señores, todo lo que este mundo está y que tiene es pasajero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra verdaderamente alegra nuestros corazones porque es nuestra esperanza. Y Romanos 5:5 dice que vuestra esperanza no avergüenza. Nuestra esperanza no avergüenza. Pero los que no tienen verdaderamente la confianza de Dios y están tratando de obrar bajo sus propias fuerzas, no tienen oxígeno. Creen que su barca está llena, pero no se han dado cuenta que han trabajado toda la noche. El apóstol Pedro trabajaba toda la noche. Hay que reconocer cuando verdaderamente hemos puesto todo nuestro esfuerzo y no hemos pescado nada. Nosotros reconociendo que verdaderamente Dios fue el que hizo todas las cosas, podemos descansar. Aquí dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si nosotros, oyendo la palabra de Dios, podemos, como Pedro cuando dijo, Señor, mas por tu palabra yo echaré la red, así de esa misma manera, poniendo la mirada en las cosas de arriba. Estas son las cosas de arriba. La palabra de Dios es la verdad. Entonces nosotros vamos a poder descubrir las cosas escondidas en Cristo. La única manera de recibir el reposo es que por la fe se revele lo que Dios guardó en el Evangelio. De esa manera, así se puede descansar. Cuando nuestra mirada está puesta en la palabra de Dios, cuando realmente se ha creído en el corazón, entonces es que hay una verdadera liberación, es que hay una verdadera sanidad, es que se puede recibir las promesas de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Señor, si usted ha buscado las cosas de arriba, que es la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios dice entonces que usted ha sido santificado. Porque la única manera de ser santo es por la palabra de Dios. Y la única manera de poder reposar es creyendo en que Dios ya terminó la obra. De esa manera usted puede recibir el descanso en su corazón. Y así como la pareja que está enamorada o ama a su esposo, se ven, ¿sí? En el libro de Cantares vemos cómo se expresa, ¿verdad? Dando una alegoría en el amor de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo cuando dice, paloma mía, amiga mía, hermana mía, esposa mía. Las palomas tienen la particularidad de sus ojitos de solo mirarse. Así Dios quiere que nosotros solamente le miremos a Él. Cuando podemos mirar solamente a nuestro Señor Jesucristo, entonces va a ocurrir lo que Dios ya preparó. Vamos a recibir ese descanso. En esta noche nosotros hemos compartido en Génesis capítulo 2, versículo número 2, del 1 al 3, donde la Biblia testifica que todas las obras de Dios las hizo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Señores, la Biblia testifica que Dios acabó todas las cosas. Si usted está pasando por alguna dificultad, algún problema en su vida y sus pensamientos están agobiándolos por alguna circunstancia, ya Dios obró para eso. Ya Dios trabajó para eso. Y lo más importante es que Dios trabajó para nuestra salvación, para nuestra redención. Dios por medio de su palabra ha resucitado a los muertos. Este es el milagro más grande que el hombre puede recibir. La santidad de Dios que es a través de su palabra por creer. Todos los que han creído han entrado en el reposo. Dios quiere dar verdadero reposo a todos aquellos que a la palabra creen. El que no crea la palabra, entonces está viviendo en pos de su pensamiento. Y aquel que vive en pos de su pensamiento realmente vive bajo Satanás, vive a merced de sus sensaciones, vive a merced de lo que pase, de lo que otros digan, pero no lo que dice la palabra de Dios. El que crea la palabra de Dios tiene vida eterna, porque esta es la voluntad de Dios. Claro, claro, hermano, y es muy importante esta palabra. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cargados? ¿Estamos trabajados? ¿O estamos en reposo? ¿Estamos en descanso? El hermano puso un versículo en Colosenses, ¿cierto? Capítulo 3. Si miramos el versículo, hay una parte que nombra que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Entonces, si está sentado a la diestra de Dios, y en Hebreos capítulo 10 también lo dice. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, porque en esa palabra también lo dice. Incluso algo que me he puesto a hablar con un hermano de la iglesia, ese ya tiene edad, ya tiene sus años, pero el hermano me dijo, yo le pregunté, oiga, ¿y usted por qué lee tanto el libro de Hebreos? Pero claro, él lee toda la Biblia, pero yo le pregunté, ¿por qué lee todo el libro de Hebreos? Y me dijo, pues, por la sencilla razón de que en el libro de Hebreos se nombra el plan de salvación, cómo una persona puede recibir el reposo verdadero, el descanso verdadero. Tal vez para este video, para este video lo vamos a titular de esa manera, cómo tener el verdadero descanso o el verdadero reposo bíblicamente, así, ¿no? Porque es verdaderamente nosotros, como lo compartió el hermano, Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículo 3. Esa palabra dice que los que hemos creído estamos en el reposo, ¿cierto? Y es importante meditar dónde es que está. Hebreos 4, versículo 3 dice, dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces nuestras obras están acabadas. Cuando Dios creó a Adán y Eva y creó toda la creación, ¿por qué en el sexto día? Porque cuando Adán y Eva abrieron sus ojos a este mundo, ¿cómo vieron a Dios? ¿Trabajando? No, porque ya Dios reposó. Ya todo lo que Dios hizo para Adán y Eva, para ellos, ¿cierto? Ya está todo preparado, ¿no? Para nosotros, para la humanidad, para Adán y Eva. El alimento, la bebida, cómo van a vivir, qué van a comer. Todo está preparado. Su vida está ya comprada para ellos, básicamente. ¿Ellos qué tienen que hacer? Recibir lo que Dios preparó para ellos, para Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Vamos a mirar esa palabra después. Pero ¿por qué dijo de esa manera? Porque ahora el ser humano tratando de como conseguir el alimento, sus cosas, poder sustentarse, sobrevivir, ahora se tiene que esforzar, ahora en adelante, desde que el ser humano pecó, de ahí en adelante, desde Génesis capítulo 3, ahora el ser humano se tiene que esforzar para sustentarse a sí mismo, para ser autosuficiente. Pero cuando Adán y Eva, en Génesis capítulo 2, Génesis, antes de Génesis capítulo 3, Dios les sustentaba a ellos. Ellos tenían que recibir. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice que Jesucristo fue ofrecido una sola vez, ¿cierto? Dice,
pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Para qué? Para nuestros pecados. No son nuestros pecados pasados o presentes, no. Son nuestros pecados, perdón. Jesucristo presentó un sacrificio perfecto para redimir, para perdonar delante de Dios nuestros pecados perdón, pecados pasados, presentes y futuros. Pero a mí no me parece. Aunque usted no lo crea, Jesucristo presentó un sacrificio para que tú seas libre del pecado, para que tus pecados pasados, presentes y futuros sean perdonados. Entonces, espero que puedan recibir esa palabra porque el hermano lo explicó bastante bien. No creo que pueda como aportar nada, pero es importante meditar. Colosenses, capítulo 3, ahora sí. Colosenses, capítulo 3, está después de Filipenses, en el Nuevo Testamento. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios? Porque ya terminó su obra. ¿Cuál obra? Para que el ser humano sea perdonado del pecado, para que sea redimido, para que sea hijo de Dios realmente. La obra, el sacrificio, la obra que hizo Jesús ya terminó. Fue una obra perfecta. El que reciba este mensaje y lo responda con fe, lo escuche con fe, puede darse cuenta y puede recibir el verdadero descanso, el verdadero reposo. Ahora yo ya no tengo nada que hacer para justificarme delante de Dios. Sí, yo puedo hacer buenas obras, entre comillas, ¿no? Supuestamente, o buenas obras, o hacer obras de caridad, o como le llamen. No digo que no. Hágalo, hágalo. Pero usted debe recibir la obra que hizo Jesucristo para perdonar tu pecado una vez y para siempre. Tener el verdadero regocijo. Versículo 2 de Colosenses capítulo 3 dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué dice que no ponga la mira en las cosas de la tierra y sí en las de arriba? Porque Dios lo que quiere para nosotros es darnos galardón. Lo que Dios quiere darnos a nosotros son mansiones, mansiones en el cielo, nuestra verdadera morada o nuestro verdadero hogar. Los que hemos creído en este evangelio tan precioso de que Jesucristo terminó con el pecado una vez y para siempre, que Dios nos quiere dar su descanso, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando una persona recibe esta palabra de que Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿quién lo hizo? Jesucristo. Cuando una persona recibe esto con fe en su corazón, puede brotar, nace la fe. En esa persona nace automáticamente el proclamar, el predicar el evangelio. Cómo esa persona ha sido libre de su pecado. Cómo Jesucristo lo salvó. Cuando nosotros estamos en una, en una actividad, en una actividad donde es como vacaciones, ¿cierto? Y hay mucha gente que vino a una finca, ¿cierto? Y hay una piscina, pues claro, porque hay una piscina y hay comida, hay bebida, hay fiesta, hay música y hay una piscina grande, grande, grande. Entonces, si alguien se ahoga y no puede nadar porque no sabe o algo pasó, entonces el salvavidas que está ahí, ¿de qué los va a salvar? ¿De cualquier cosa menos el agua? No, el salvavidas va a salvar del agua. Así también, Jesucristo vino ¿a qué? A salvarnos del pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nosotros por causa del pecado nosotros teníamos gran condenación, nos sentíamos mal. Teníamos la condenación del pecado, ese miedo de ir al castigo eterno. Pero Jesucristo nos salvó. Si nosotros decimos que Jesucristo nos salvó, entonces estamos diciendo que ya somos salvos, ya somos justos. Pero si decimos, sí, Jesús nos salvó, Cristo nos salvó, pero yo soy pecador, no tiene sentido, porque entonces
ese salvavidas en ese evento, en esa piscina grande, puede que haya rescatado a una persona del agua, de la piscina, y que no supo nadar, o que algo pasó, lo salvó, lo rescató. Pero esa persona que ha sido salvada por el rescatista va a decir, no, yo todavía estoy en peligro, todavía me estoy ahogando. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Si ya salió del agua, ya lo sacaron, ya lo salvaron en el agua. ¿Usted por qué dice que todavía se está ahogando en el agua? ¿Por qué? La misma manera, Jesucristo nos salvó del pecado, pero todavía soy pecador. Entonces, no, o sea, ¿no han meditado en esa palabra? Entonces, ¿qué dice? Versículo, versículo 3 dice, de Colosenses capítulo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. ¿Por qué dice de esta manera esta palabra? Porque ya Dios nos dio una vida nueva. Nuestra vida, ¿por qué dice esta palabra? ¿Cómo dice? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Es decir, cuando se manifieste, cuando se descubra, nosotros por causa del pecado nuestra vida estaba oculta. ¿A qué? A la vida nueva, a una nueva criatura. A eso está escondido. Pero ¿qué dice la palabra? Cuando Cristo, vuestra vida, tu vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Cuando nosotros recibimos con fe, creemos en la palabra de Dios realmente, que Jesucristo nos salvó y que nosotros no tuvimos que hacer nada, ¿cierto? Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, estudiar, trabajar, viajar, tener riquezas, ¿cierto? Eso podemos hacer. Pero para la salvación, exclusivamente Jesucristo nos salvó, solamente para la salvación. Jesucristo, Dios, hizo todo Él y nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros nos podemos dar cuenta que Dios nos quería dar desde un principio el reposo. Estar en Cristo, estar en Dios, estar en Cristo es estar en el reposo. Una palabra para finalizar. Romanos capítulo 8, versículo 1, vamos a mirar. ¿Por qué quiero mirar esta palabra? Porque esta es la promesa para la persona que está escuchando esto. Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice la palabra, ¿no? Porque el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué dice de esta manera? Porque ¿a qué se refiere? Ya nosotros ya no nos miramos a nosotros mismos, sino miramos a Cristo. Por Jesucristo nosotros somos santos, justos y perfectos por lo que Jesucristo hizo por nosotros, por lo que Jesucristo hizo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo con fe. Es recibirlo con fe, escucharlo con fe y creer, recibir esta palabra en tu corazón. Entonces, verdaderamente si nosotros miramos a Cristo, ahora podemos decir somos justos, santos y perfectos. Pero si miramos a nosotros mismos, miramos debilidades, errores, fallas. No, yo no puedo ser justo, no, yo no puedo ser santo, eso es imposible, yo no puedo, yo no me siento capaz. Pero si miramos a Jesucristo y recibimos con fe su palabra, yo soy justo, yo ya soy santo, yo ya soy justo, yo ya soy perfecto. Amén. Amén. Entonces, nada, hasta aquí vamos a dejar. Perdón. Dios Padre, te queremos dar gracias, porque por tu palabra nosotros hemos entrado al reposo. Señor, por tu palabra todas las cosas fueron hechas. Tu palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 11:3 que por la fe entendemos que todas las cosas fueron hechas. Señor, el hombre con tan solo oír tu palabra y creyéndola en su corazón dice que viene la fe. Así de esta manera muchas personas están afuera todavía intentando reposar. Muchos todavía tienen en su corazón la condenación y no tienen oxígeno. Se esfuerzan mucho, 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 mucho. Lo que reciben del hombre es maldición, solo maldición y condenación. Aún sus mentes, sus pensamientos también los condenan. En tu palabra dice que todos los que creyeron han entrado al reposo. Jesús dijo, yo soy el reposo. Así también tu palabra expresa que el hombre es santificado, no por hacer algo, sino por la palabra de Dios. Si esta palabra, Padre, que nosotros hemos expuesto hoy,
llega al corazón de las personas, esta persona hallará el reposo, hallará a Jesucristo, creyendo en sus corazones. Padre, te pido que tengas muchísima misericordia con todos los que han escuchado esta palabra, mi Dios. Dejamos en tus manos todas las cosas porque sabemos por tu palabra que ya tú estás sentado a la diestra de Dios, porque tú terminaste toda la obra. Padre, gracias porque esta fe no ha venido de nosotros, sino que ha venido tuya hacia nosotros para poder que nuestra boca confiese tu palabra, que es la verdad. Muchísimas gracias, Padre. Dejamos en tus manos todas las cosas para que aquellos que han escuchado puedan hacer la fe en ellos a través de escuchar tu palabra y tu misericordia los alcance y puedan reposar y tener la confianza en sus corazones de que Jesús terminó con el pecado, que Cristo pagó perfectamente por todos nuestros pecados y nos trasladó de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias. Dejamos en tus manos este en vivo en el nombre de Jesús. Amén. Así es, así es. Entonces espero que puedan creer, que hayan creído en esta palabra que compartió el hermano Jackson, que la hayan creído y que puedan confirmar, que en su corazón sientan, yo ya estoy en el reposo, yo ya estoy en el descanso, ya solo tengo que esperar a lo que Dios tiene preparado para mí. No estoy diciendo que se queden cruzados de brazos y que no hagan nada y que no estudien, no trabajen, no se esfuercen por la vida. No, no estoy diciendo eso, sino que conforme a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, tenemos que avanzar, avanzar en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Aún nosotros trabajamos, estudiamos, estamos haciendo nuestras responsabilidades para salir adelante en la vida, pero Dios nos tiene que ayudar, Dios nos tiene que dar el empujón, la ayuda, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer, ¿cierto? La Biblia dice así, separados de mí nada podéis hacer. Así dice, ¿no? Pero para decirlo de una forma que se entienda, dice de esa manera, separados de Dios, nosotros separados de Dios, nada podemos hacer, nada. Aún así nosotros luchemos, trabajemos, tratemos de conseguir las cosas, pero si Dios no lo permite, entonces vamos a sentir gran carga y gran trabajo y no vamos a poder estar en el descanso, en el reposo. Pero si Dios está contra nosotros, si Dios está con nosotros, perdón, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estando con Dios tenemos el verdadero reposo. Podemos lograr lo que se nos proponga, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra situación social, económica. Triunfa, ¿por qué? ¿Por qué triunfa? ¿Por qué ganamos? Por Dios, triunfamos porque Dios está. Gracias hermanos, amigos, invitados y a las personas que están escuchando esto por primera vez. Nos veremos el próximo fin de semana, el próximo sábado y domingo. Entonces, chao, chao.